Días, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué nos dicen los senadores a los mexicanos con el Bueno, caso Santiago Nieto? a ver, primero decirte que el Senado vuelve a quedar en falta frente a la nación, al no desahogar el procedimiento de objeción a una remoción hecha por el encargado del despacho de la PGR, la de Santiago Nieto. Y quedamos en falta. Y quedamos en falta por no tener la firmeza, por no haber tenido la firmeza los grupos parlamentarios que habíamos hecho un bloque legislativo. El PAN, el PP y el PRD formamos un bloque legislativo para poder hacer cumplir la ley, porque, a ver, que quede claro, en el reglamento del Senado sí hay un procedimiento específico para haber desahogado esta figura de ofensión, sí la hay. Lo que hizo el PRI es creó un procedimiento ilegal con el propósito de matar el asunto en los primeros días de la semana pasada, los primeros días de los 10 días hábiles para desahogar la objeción. No lo consiguió, se formó un gran escándalo. Y mira, Carmen, a mí no me sorprende que ni el PAN ni el PRD hayan finalmente doblado las manos, se hayan puesto de acuerdo. Para mí solamente era cuestión de tiempo que lo hicieran, ¿sí? Porque, a ver, su agenda es otra. La agenda de ellos es ponerse de acuerdo para sacar los temas entre ellos, ¿sí? Entonces, que quede claro frente a la opinión pública cómo quedaron las cosas. Nosotros, con la firmeza de que hubiera sido en términos de la ley, inclusive cuando Nieto se desiste, y debo decirte que lo hace previa amenaza de la Secretaría de Gobernación, ¿sí? Cuando lo hace, bueno, a ver, el procedimiento de ejecución tenía que continuar e Perdón, inclusive perdón, la perdón, perdón. comparecencia. Miguel, un segundo. No puedes continuar sin detenerte acá. A ver, ¿dijiste, o me equivoco al escuchar, dijiste que presenta esa carta previa amenaza de la Secretaría de Gobernación? Sí, Pues, ¿qué sabes? a ver, nosotros lo supimos de manera general, A ver. pero supimos que la Secretaría de Gobernación, mira, fueron varias etapas, siempre presionando a Nieto, amenazándolo de meterlo a la cárcel, de procesarlo por un conjunto de cosas, muchas de ellas administrativas, y finalmente, entre jueves y viernes, después de un preámbulo de pláticas entre Gobernación y Santiago Nieto, pues se lleva a cabo esta presión específica y lo hacen firmar la carta. A ver, Así fue, ¿sí? tú sabes, Miguel, que se reunió con Gobernación? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Mira, no quisiera revelar datos, los conozco, todo ocurrió de jueves a viernes, ¿me explico? En las últimas horas del jueves y primeras de viernes, ¿sí? Sabemos cómo ocurrió, pero también queremos un poco cuidar a Santiago Nieto, ¿sí? Pero, a ver, nos consta porque tenemos los dichos de las personas involucradas de que fue previa amenaza la carta que firmó Santiago Nieto. Lo amedrentaron, no tuvo grandeza Santiago Nieto para poder haberse presentado con mucha dignidad y poder denunciar esas amenazas y poder exigir el cumplimiento del procedimiento de control parlamentario constitucional. Miguel, Así es que eso es lo que ocurrió, Carmen. Y lo Miguel, demás, Miguel, bueno, pues sobre perdón, sobre ese punto, porque parecería que es una cosa cualquiera y no lo es. no, Si claro que hay no. información, o sea, porque a ver, vamos al punto, si vemos si vemos lo que ha pasado, la secuencia de hechos, creo que cualquiera podría suponer, imaginar, intuir, especular que el señor Santiago Nieto tomó la decisión de entregar esa carta para decir ya no peleo más mi cargo porque no quiero polarizar, que lo pudo haber hecho en el marco de un conjunto de amenazas. Por lo pronto, 6 averiguaciones previas, que ese es un hecho ya duro y conocido. Pero el hecho de que un senador de la República plantee que hubo una amenaza previa desde el circuito de gobernación es un tema sumamente grave y delicado. Por eso te Así es, pregunto y por eso te digo que así te es. detengas y nos cuentes todo lo que sabes. Yo ya dije lo que puedo decir, Carmen. No quiero dar más elementos que pongan
a Santiago Nieto en riesgo. ¿Sí me explico? Yo me quedo en esa parte, pero para mí lo que es el endurecimiento del régimen. O sea, es simple y sencillamente ya no tienen límites las gentes del poder para acomodar las cosas a su favor, y más cuando se trata de asuntos político-electorales, porque en eso convirtieron el tema de la remoción de Santiago Nieto. Y la carta está perfectamente elaborada pues para crear la condición, según ellos, improcedente desde luego, de que ahí terminaba todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay. Y a ver, Santiago Nieto es una figura pública, se lo pueden preguntar, se lo pueden preguntar, tú puedes buscar hacer un enlace con él y que él tenga también la valentía de decir lo que pasó, ¿sí? Así es que, y lo otro, lo político, te repito, mira, la historia que precede a todo este asunto de las fiscalías es el arrebato, el propósito del PAN de poner con el PRI de a ver quién designa al fiscal general y a los fiscales especializados. Entonces, es un asunto que va a empezar a transitar porque se necesitan ahora, por la votación especial de 2/3, se necesita el PRI, el PAN y el PRD quiere compartir, diríamos, la opinión. Nosotros, por lo que pugnamos ahora, es por la expedición de una convocatoria para elegir al fiscal Cepade, una convocatoria de apertura total, así la hemos llamado, apertura total, ¿sí? Donde participe la sociedad en su conjunto en la selección de quien deba ser votado por el Senado, porque el procedimiento es una convocatoria que hace el Senado, el registro de interesados y después la selección que haga el Senado, pero que participe la sociedad de manera completa e impedir que haya, desde luego, una designación basada en controles políticos. Miguel Barbosa, bueno, déjame insistir porque tú sabes lo importante que es lo que acabas de decir sobre gobernación. A reserva de buscar a Santiago Nieto, te agradezco la propuesta y desde luego vamos a intentar buscar al propio Santiago Nieto en directo para ver si él está en disposición de contar lo que aquí tú estás planteando. Y tú dices, hasta aquí me quedo respecto a lo que yo sé, porque estás diciendo que lo sabes. ¿Tienes en tu conocimiento respecto a esta amenaza que dices que ocurrió desde Gobernación en contra de Santiago Nieto? ¿En tu conocimiento está quién le dijo qué? No tengo esa información. ¿Sí me explico? Es un asunto que debe de corroborar Santiago Nieto, pero de que existió, Carlos. ¿Sí? O sea, fue fue la conclusión de un preámbulo de reuniones y amenazas, cosas que le fueron proponiendo y que finalmente se concretó. Ahora, te quiero decir una cosa, nosotros nos enteramos de esto cuando ya había pasado, no creas que hubiéramos nosotros sido parte de no hacer público lo que estaba ocurriendo de haber amenazado a Santiago Nieto. Pero sabrás, Miguel, ¿cómo lo amenazaron? ¿Con qué elementos lo amenazaron? Le presentaron una serie de asuntos que contenían, según se dice, irregularidades administrativas y desde luego la amenaza de hacer procedente las 2 denuncias penales que presentó Emilio Lozoya en su contra. Hacer procedentes las 2 denuncias penales en contra de Miguel Barbosa que presentó el abogado de Emilio Lozoya. Perdóname, de Santiago Nieto, perdóname, sí. De Santiago Nieto que presentó su abogado Javier Cuello Trejo. Así es. ¿Hasta ahí te quedas, Miguel, con esta parte? Hasta ahí me quedo, pero a ver, vamos a ver qué pasa. Oye, no es, hay que hablar. No es cualquier cosa, o sea, no es cualquier cosa porque aquí evidentemente subes 3 escalones respecto a lo que sería una percepción general. Percepción. Tú aquí estás diciendo hubo una amenaza. Yo lo que te digo es que es el endurecimiento del régimen de manera real, ¿sí? Es una acción política de fuerza, de poder en contra de alguien que más allá de calificar su desempeño y violó la secrecía de una averiguación, que le han calificado de todo tipo, como si fuera una grave falta y no lo es, ¿sí? Más allá de cualquier cosa, vemos el endurecimiento del régimen
y decirte que eso no lo podemos permitir. O sea, por eso hay que decir las cosas que ahora vemos en el Senado. Cierran los trabajos del Senado el martes, ¿sí? Qué vergüenza de que seamos calificados de flojos, de omisos, ¿sí? Y ya Emilio Gamboa está diciendo que fue previo a un acuerdo del PRI, del Verde, del PAN y el PRD, ¿sí? O sea, mataron el procedimiento y con eso otra vez el Senado está así. Hay una crisis en el Senado que es la crisis política que hay, pero a ver, están poniendo de acuerdo los partidos que defienden al régimen, ¿sí? Finalmente no son oposición. La única oposición es la que representa Morena en el Senado de la República. Dirán Miguel Barbosa, pues ya para qué le seguimos si el principal interesado desistió. ¿Qué vamos a defender, no, bueno, dirán? Mira, la objeción tiene dos propósitos: investigar los parámetros democráticos de una decisión de autoridad, que aunque han dicho que es libre remoción, no, momento, libre remoción significa que todo acto de autoridad, aunque sea una atribución de libre remoción, tiene que ajustarse a la Constitución y a la ley. Y ser explicado. Y ser explicado, ¿no? Sí. Y entonces tenemos que revisar eso, y para ello el Nieto debería de haber comparecido, más allá de que él dijo que ya no quería ser restituido, que es el segundo efecto, ¿sí? Pero con esto lo que hicieron, se quedó sin materia. Es decir, lo pensaron perfectamente para que esa carta le dieran el alcance de matar el tema. ¿Y cuándo sería la forma de matar? Pues se va de puente el Senado una semana. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Ayer no te estoy diciendo esto algo como algo nuevo, que lo dijimos en conferencia de prensa cuando nos enteramos que ya había un acuerdo entre PRI, PAN, PRD, Verde, pero que inmediatamente después, que dijimos, provocó que el PAN y el PRD salieran a decir que no, pero ahora Emilio Gamboa los desenmascara, ¿sí? Así, Carmen. Así están las cosas, Miguel Barbosa. Ahora, querer hacer pasar esto como que ya no hay materia, desde luego no hay que aceptarlo, porque sigue habiendo materia, aún desistiendo Santiago Nieto de él mismo solicitarle al Senado que se oponga a la remoción, aunque él no quisiera o no quiera, o ya lo dijo en su carta, eso no tiene que exentar al Senado mismo para exigirle a la PGR que explique las razones de la remoción, y si la mayoría está en desacuerdo con la remoción, pues volver a la restitución de Santiago Nieto, aún en contra de su voluntad. ¡Qué tremendo! Bueno, eso creo que ya no sería posible, porque el interesado ya dijo que no le interesa. No, pero el procedimiento, no digo que la persona, no digo que la persona vaya a regresar, pero el procedimiento para saber por qué ese fiscal fue destituido, cuáles son las razones, que las expliquen, que digan, y después de eso, el Senado en su mayoría dijo que no estaba de acuerdo en la decisión. Entonces tendría que llevarse a cabo el procedimiento y ya como consecuencia de todo, restituir a un fiscal que ya no quiere estar ahí por las razones que sean. Pero tienen que hacer el procedimiento legal. A ver, ¿qué no? Hay quien piensa que los 10 días podemos seguir ejerciendo la atribución constitucional fuera de los 10 días. Es una cosa Se oye fatal. Miguel, déjame colgarte y te marcamos en 20 segundos para que nos termine de plantear el senador de la República este tema, que bueno, pues dice, es una vergüenza que haya puente en el Senado en un contexto como este, y bueno, pues aquí lo que estamos viendo es que efectivamente lo que va a suceder es que se deja transcurrir el plazo legal de los 10 días para que si no hay una objeción formal de la destitución del fiscal Santiago Nieto, ¡pac!, se mantiene entonces la destitución que hizo la Procuraduría General de la República, el encargado del despacho a la salida del procurador Raúl Cervantes. Y bueno, pues toda esta discusión y todo este debate que tendría que haber tenido lugar en el Senado para explicar las razones de la destitución, para justificar si sí o si no debía destituirse a un fiscal
que llega al cargo pues después de una votación en el propio Congreso y que ahora con una gran facilidad, entre comillas, pues se va a dejar pasar el tiempo para no reclamar al procurador en funciones una destitución de esta naturaleza, que no queda claramente explicada, entre otras muchas cosas, y con un grado de suspicacia muy amplio, dado que ese fiscal pues tenía en sus manos, según su propio dicho público, investigaciones en relación al caso Odebrecht, ni más ni menos. Odebrecht, como le quiera llamar a usted, este caso que ha sacudido a la región con procesos o maxi procesos judiciales que han impactado a presidentes, a ejecutivos, altos funcionarios, a políticos de alto nivel en varios países de la región. Este caso Odebrecht está en manos de la Procuraduría General de la República, por un lado en la FEPADE, que la investigación está ahí, que sigue ahí, que ya tuvo acceso apropiadamente el señor Lozoya a la carpeta de investigación con sus abogados. Está, Miguel, regresamos contigo, lo que el ex procurador hoy, Raúl Cervantes, le dijo a un grupo de legisladores. Yo no sé si tú estabas en ese grupo. Se ha sabido que Raúl Cervantes le planteó a un grupo de legisladores prácticamente horas antes de irse que el caso de Brecht, en lo que a él correspondía de la Procuración de Justicia, ya estaba cerrado. Entonces, no sé si tú estuviste ahí y si puedas contar esa parte de la historia. Sí, bueno, a mí personalmente me sorprendió en la carta que entregó a la Jucopo el ex fiscal, el ex procurador Raúl Cervantes, haya puesto que el caso de Odebrecht estaba completo, ¿sí? No cerrado, sino completo, y que solo le faltaba el ejercicio de la acción penal que pronto se llevaría a cabo. A mí me sorprendió porque se me sonó como a un alfiler puesto en un lugar muy, muy sensible, ¿sí? Y se fue porque en ese documento pudo habernos dicho eso, ¿sí? Y lo dijo. Entonces, para mí me resultó, y me comencé a preguntar si la renuncia de Cervantes había sido voluntaria o había sido exigida por haber avanzado en el caso Odebrecht. Entonces, todo eso está en duda, entonces estaríamos hilando que la segunda remoción de hecho fue la de Nieto y la primera de Raúl Cervantes por el caso de Brecht, y entonces es muestra de que el gobierno está decidido a no dejar avanzar el tema de Brecht por todas las implicaciones del destino y a dónde llega el dinero sucio de esos sobornos a la campaña del 2002. Entonces, y en un año electoral pues sí estamos en la condición de que el poder está jugando con todas sus cartas y está mostrándose como un poder absolutamente arbitrario para poder limpiar el camino y los obstáculos que pudiera tener. Tienes razón, el caso no cerrado sino completo fue lo que planteó Raúl Cervantes a los legisladores del caso Odebrecht. Bueno, aquí tenemos algo, Miguel Barbosa, muy importante. Ahora sabemos, porque lo dijo el abogado de Emilio Lozoya, que en la carpeta de investigación de la FEPADE se relaciona con la denuncia presentada por el PRD. Nosotros habíamos creído que era la denuncia presentada por Morena, porque incluso hablamos aquí con Rocío Nale, que nos describió esencialmente cómo presentó esa denuncia, que presentó Morena ante el Ministerio Público. Ahora me queda claro que estamos hablando de dos denuncias, la que presentó Morena ante el Ministerio Público General, digámoslo así, y la que presentó el PRD ante la FEPADE. ¿A cuál se refería Raúl Cervantes cuando habló con los legisladores de decir que el caso estaba completo y que eso significa o se interpreta como previo a la acción penal? ¿A la que presentó Morena, acaso? ¿Lo sabes, Raúl? ¿Lo sabes, Miguel? Mira, es la investigación que está en la Procuraduría General de la República, que no corresponde a la FEPADE. La FEPADE entiende, puede haber otras denuncias, una que dice haber presentado el PRD, pero puede haber otras denuncias. Pero ese es de la materia electoral. ¿Sí me explico? Sí. El conjunto, la investigación completa de los sobornos en México de Odebrecht se está siguiendo
en la Procuraduría General de la República. Una denuncia la presentó diputados Morena, y puede haber otras denuncias, ¿me explico? O puede haber una investigación que abre, inclusive ya ante el conocimiento público de un asunto, la Procuraduría está obligada directamente a abrir investigaciones sin denuncia previa. ¿Sí me explico? Sí. No es una acción que requiera el ejercicio de una acción personal, ¿sí? De un derecho jurídico personal, no. Entonces, muy claro, el tema general de los sobornos, Odebrecht en México, en todas sus implicaciones políticas y no políticas, lo sigue la Procuraduría. El tema Odebrecht vinculado a proceso electoral, en una de sus vertientes, lo sigue CEPADE. Raúl Cervantes, antes de irse, dice, el caso está completo. Así es. Y se va. Y se va. Y se va. ¿Y por qué lo dice? En su carta, ¿verdad? No, ¿sí? No es una carta, es la reunión con los legisladores. En el caso de en el caso de Raúl no es una carta, es una conversación con los legisladores. No, Carmen, es una carta también. ¿La entrega a los legisladores? Una carta. Sí. ¿Tienes la carta? Tengo una carta. Claro. Te la mando. ¿Me la mandas? ¿Sí? Bueno, claro, ahora mismo la leemos acá. Híjole, no, ahorita pido que te la manden. Sí, mándamela porque es muy importante. Claro, sí, mándame la carta. Es una carta. ¿Sí? ¿Y ahí dice? Una carta. ¿Y ahí dice qué? Ahí dice eso. Ahí dice que dejó completa el tema de corrupción más grande en Latinoamérica. Dice, dejamos completa la averiguación, pero no son las palabras exactas, ¿sí? Pero así, esa es la idea que plantea, y que pronto habrá un ejercicio de acción penal. Ándale. Y acto seguido se va. Y se va. Y luego viene y destituyen al fiscal. ¿Qué es esto? ¿Por qué lo dice? No, le digo, a ver, pudo haber no lo... Raúl Cervantes es un hombre del sistema, ¿sí? ¿Por qué lo dice? ¿Sí? Pone un alfiler en un lugar sensible, ¿me explico? O sea, y se crea toda una condición que si tú la armonizas con lo que pasó con Santiago Nieto, te das cuenta que es parte de todo. Y en conclusión, no del tema, sino de esta charla, Miguel Barbosa, que te agradezco, entonces, a ver, dime tú, ¿qué debería esperar la sociedad mexicana sobre las investigaciones del caso Odebrecht? ¿Hasta dónde realmente puede haber en este contexto una investigación a la altura de lo que otros países han hecho con el caso Odebrecht? Bueno, decirte, y tú lo sabes, y decirlo a tu público, que México es el único país donde no existen procedimientos legales en contra de involucrados por sobornos de Odebrecht. Y los sobornos en México de Odebrecht no son recientes, son de sexenios anteriores. Odebrecht es un monstruo, un conglomerado enorme brasileño constructor que está en México sobornando desde hace muchos años. Entonces México es el único lugar, y desde luego no debemos de soltar este asunto para verlo avanzar. No es posible, Carmen, no es posible que haya una impunidad tan clara en nuestro país, que cuando decimos que los países bananeros y vemos a nuestro país como un país en desarrollo, que es un gran país, nuestro país, de verdad, y solamente aquí no hay cosas que en otros sí las hay, pues no debemos dejar que eso se quede bajo ese nivel de sospecha, de ocultamiento y de impunidad. Miguel Barbosa, y en este contexto, y cuando la sociedad mexicana esperaba un gran debate en el Senado de la República sobre el tema detonado por la destitución del fiscal Santiago Nieto, se van de puente. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Fue un acuerdo, lo confesó Gamboa. Bueno, me estoy enterando que lo confesó porque antes de que me enterara yo contigo, pues en tu mismo programa están pasando partes de lo dicho por Emilio Gamboa, y uno de lo que dijo fue: nos pusimos de acuerdo, ¿no? Entonces se pusieron de acuerdo para darnos una semana de puente. Yo voy a estar en el Senado, ahí voy a estar estos días para acreditar que no nos fuimos de acuerdo. Y eso de que nos pusimos de acuerdo, pero fue ahí en un VIPS o en algún lado, porque no hubo una sesión formal, ¿no?
No hubo una sesión formal. Fue en el mismo Senado, desde luego, parece que fue en el piso 5 del Senado, que no sabemos. No invitaron a nuestro coordinador Manuel Vázquez, no lo invitaron, ¿sí? Ya sabían que pues, él no iba a estar de acuerdo en lo que estaba ocurriendo, y eso es lo que pasó. Dijo Gamboa que no fue, no queda claro si no fue porque no quiso o porque no lo invitaron. No lo invitaron, eso a mí me queda perfectamente, me consta, porque me consta haber escuchado cuando los coordinadores del PAN y del PRD le dijeron a don Manuel, fuimos y nos reunimos y no estuviste, y luego la presidenta de la Junta de Coordinación Política le dijo, no volverá a ocurrir, don Manuel, usted ha sido tan caballeroso. Así le dijo. Yo lo que les estaba diciendo. ¿No volverá a ocurrir? No volverá a ocurrir una desatención así. Sí, pero por lo pronto no estuvo presente. A ver, eso para empezar es irregular porque no forma parte de una reunión formal de la Junta de Coordinación Política. Uh-huh. O sea, que lo digan, nos pusimos de acuerdo, oigan, pues ya no hay ninguna institucionalidad en el Senado, está socavado todo. Yo digo, trato de ser un poco elaborado ahí, digo, la elegancia del Senado se acabó, ¿sí? El Senado era una institución donde pasaban muchas cosas, pero las formas se tiraban, oye, a las formas no se tiran. Miguel Barbosa, ¿quién sí fue a la reunión del quinto piso donde se pusieron de acuerdo para no ir en estos días, con lo cual se va a agotar el plazo legal para discutir o para oponerse a la destitución? El senador Gamboa, entiendo que Carlos Puente y los coordinadores del PAN y del PRD. Y entiendo que Ana Lilia Herrera Salvo, la presidenta de la JUCOP. ¿Qué sigue, Miguel Barbosa, con todo esto? ¿Qué sigue con el caso de Brecht? Vamos nosotros a estar pendientes, vamos a seguir insistiendo en que comparezca el subprocurador encargado del despacho de la PGR. Vamos a seguir el hilo conductor. Entiendo que vamos a encontrar una cerrazón para ello, pero hay que seguir denunciando las cosas y hay que seguir conocer todo lo que está pasando en la CEPADE y lo que está pasando en la PGR. Pues ahí está, Miguel Barbosa, este panorama. Desde luego subrayo que está abierto este espacio para Santiago Nieto, si es que está dispuesto a contar lo que ha sucedido y el entorno de cosas en el cual decidió presentar esa carta con la cual nos dice que ya no quiere más pelear por la oposición a la destitución de su cargo. Así que bueno, el espacio está abierto. Está tú dicho, Miguel, como senador, respecto a conocer que hubo una amenaza desde Gobernación para presentar esta carta, sin los detalles que se requieren para tener más elementos, pero has dicho lo que se escuchó aquí esta mañana en vivo y no es poca cosa, desde luego que no lo es, así que estamos abiertos a escuchar a Santiago Nieto o incluso a Gobernación si llegara a tener algo que decir. Claro, Miguel. Ojalá diera la cara a Gobernación también, y decirte que ahorita hablo en la oficina para que te manden el documento. Ya te lo están mandando, Perfecto, aquí recibimos la carta que les envió. ¿Sabes a quién le mandó la carta, Miguel? Además de a ti, porque ya estoy. ¿A quién le mandó la carta a Raúl Cervantes? Cordero. ¿A quién? Al presidente Cordero, parece, que al presidente Cordero o a la presidenta de la JUCOPO. Okay. Pero la reunión fue en la JUCOPO, pues es lo que se debe conocer. Ahí donde habló Raúl Cervantes. Sí. Ahí está la carta y ahí está lo que usted dice. Lo más importante aquí es destacar que efectivamente lo que se supo que dijo Raúl Cervantes en la reunión está en una carta que nos vas a hacer llegar y que aquí la daremos lectura. Ya la tiene seguramente en su correo. Perfecto. Si ya ¿la tenemos por ahí? ¿La carta? Déjame ver si la tenemos ahí. Porque si ya la tenemos ahora mismo que cuelgue contigo, la leemos directamente para que el público no pierda el hilo y pueda tener en conocimiento directo precisamente ese texto que, como tú le llamaste, Miguel, le dijiste alfiler, ¿no? Dejó un alfiler puesto Raúl Cervantes. Un alfiler puesto en lugar sensible. Dejó un alfiler puesto en un lugar sensible.
Ni más ni menos. Pues Miguel, estemos en contacto, senador. Gracias por esta conversación y seguiremos al habla si me lo permites. Buenos días. Gracias. Buenos días. Hacemos una brevísima pausa. Ojalá que efectivamente tengamos ya la carta para poder compartirla con ustedes de inmediato y seguir la secuencia de esto que se ha planteado esta mañana aquí en el marco de cosas que están ocurriendo y de las que no están ocurriendo, como que no va a haber un debate, como que no va a haber senadores discutiendo y pidiéndole explicaciones a la PGR y escuchando y viendo qué es lo que tendría que decir Santiago Nieto en todo caso de un asunto tan grave como destituir a un fiscal encargado de investigar los delitos electorales en este país. Si estamos viendo, claro, con las debidas proporciones, no se trata de una comparación forzada, pero permítame la licencia. Si en Estados Unidos estamos viendo lo que pasa con el caso de Russiagate y un fiscal como Mueller, que pues está dando pasos en el sentido en que los está dando, en donde ya hizo imputaciones a un señor Manafort, en donde ya se conoce que un personaje del circuito más cercano de Donald Trump pues se ha declarado responsable de haber mentido, si se ha sacudido la Casa Blanca y el gobierno de los Estados Unidos con este fiscal que está haciendo estas investigaciones del Russiagate, con las debidas proporciones, es tanto como imaginar que Donald Trump destituya al señor Mueller, que está investigando algo que lo podría involucrar. ¿Por qué no pensamos que en nuestro circuito de cosas nacional destituir a Santiago Nieto, responsable de investigar delitos electorales, que tenía en su escritorio el caso Odebrecht, es destituido y el Senado, que tendría y tiene las facultades legales para oponerse a esa destitución, finalmente no lo va a hacer y se va de puente? Bueno, es obligadamente esto materia de un escándalo, o debería serlo, porque al final de cuentas están también apelando a que pueden acordar en el piso quinto del Senado, pues que se pusieron de acuerdo los senadores y dijeron, mejor nos vamos y esto que se muera con el tiempo, porque aquí hay un tiempo que son 10 días que están transcurriendo y cuando regresen ya se acabó y nada que hacer respecto a lo que habían dicho que harían para pedirle a la PGR que explique por lo menos por qué destituyó al fiscal y en todo caso oponerse a esa destitución no habiendo materia para una decisión tan grave como esa, quitar a un fiscal que había anunciado algunas cosas. No sabemos de qué tamaño era o es la investigación de Santiago Nieto, no sabemos hasta dónde podría llegar, no tenemos idea de cuánto había avanzado, eso ya no lo sabemos en este momento, pero va a quedar la gran suspicacia de qué fue lo que hizo que este fiscal fuera echado del cargo y qué fue lo que hizo que este fiscal ya no defendiera su nombramiento hecho por una gran mayoría o por unanimidad desde el Senado de la República en su momento. Es dable para el análisis imaginar lo que pasaría si Donald Trump destituye a Mueller. En este caso sería un escándalo monumental. En México, ¿qué hacemos si destituyen a un fiscal y este fiscal, al final de cuentas, decide ya no dar esa batalla? Y viene un senador de la República como Miguel Barbosa y nos dice que sabe que recibió amenazas de gobernación. Ese es el mapa de cosas con el que nos quedamos esta mañana. Está la carta de Raúl Cervantes, que en cualquier momento espero que la recibamos para saber de manera directa lo que el ex procurador Raúl Cervantes explicó a los senadores pues sobre el caso Odebrecht, diciendo que el caso está completo y que lo que procedería pues es la acción penal. ¿Contra quién? ¿Con qué elementos? ¿Qué alcance tiene la investigación que Raúl Cervantes dijo que se ha completado? ¿Esa investigación es la misma que estaba haciendo Santiago Nieto? No necesariamente. Hay denuncias diversas y la denuncia presentada en la FEPADE por el PRD, pues estaba en curso, según las declaraciones del fiscal o exfiscal Santiago Nieto,
Y lo que le dijo Raúl Cervantes a los senadores es que el caso de Brecht está completo y que lo que procedería es la acción penal. Y ya no está ni Raúl Cervantes ni Santiago Nieto en la Procuraduría ni en la FEPADE y los senadores de Puente.